Vamos a ver en esta lección del curso de programación los arrays unidimensionales. Son los más sencillos y ya te digo que los arrays son podríamos decir, unos objetos o una estructura en programación que nos va a servir para organizar los datos en variables. A ver, voy a poner aquí y aquí. Hemos dicho, los arrays son unos objetos que nos sirven para organizar los datos en variables, es decir, lo vamos a usar cuando tengamos que usar un gran número de variables y los datos contenidos en ellas estén relacionados. Por ejemplo, si yo escribo variables y a cada variable le asigno un día de la semana, voy a escribirlo, veremos que todas estas variables tienen algo en común, y es que albergan los días de la semana, que son días que están relacionados unos con otros, ya que son los que forman una semana. Pues entonces, existe una forma mucho más eficaz de escribir todo esto. Y cuando hagamos programas complejos, pues nos ayudará bastante a organizar este tipo de variables. Pues bien, es el array lo que nos va a permitir organizar los datos de una forma mucho más eficiente. Lo primero, ¿cómo construimos un array? Pues en principio escribimos una variable normal y corriente, la vamos a llamar días-semana, ya que contendrá los días de la semana. Por ahora solo sabemos insertar un dato para una variable, pero vamos a hacer el array, que para ello tendremos que usar la palabra reservada new y a continuación array, que es otra palabra reservada. Y ahora tenemos que poner paréntesis y a continuación punto y coma. Hecho esto, lo que acabamos de hacer es asignar a una variable un objeto llamado array, y es en este objeto array donde meteremos los datos. Es decir, tendremos una serie de datos que estarán dentro de un array, y ese array a su vez estará dentro de la variable semana. Pues bien, voy a escribir aquí dentro del paréntesis los datos que quiero que contengan el array, es decir, los datos que quiero contener en el array. Aquí tengo los datos ya escritos que entran dentro del array. Como ves, se ponen dentro del paréntesis del array. Y he puesto un retorno de carro en cada uno para que se vea visualmente más ordenado, pero lo podremos poner seguido los datos. Bien, ¿qué hay que saber? Pues simplemente eso. Para cuando queramos meter más de un dato en una variable, tenemos que usar un array y dentro del array meter los datos. Si es una cadena de texto, como en este caso, irán entre comillas. Si es un número, pues no hace falta poner las comillas. También hay que separar cada elemento del array, o sea, cada dato del array, no elemento, sino cada dato del array, separarlos por comas. Y bien, ¿cómo accedemos a los datos? Por ejemplo, ¿cómo accedo yo a, por ejemplo, al primer dato del array? Pues muy fácil. Escribimos en primer lugar el nombre de la variable que contiene el array, que en este caso es día semana. Entonces, día semana.
Y ahora, para acceder a lo... Ahora mismo, con esto, accedemos simplemente a lo que es el array. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo intento sacar por pantalla el nombre de la variable, veremos a ver qué pasa. Document write. Esto sabemos lo que es, deberíamos de saberlo ya, la sentencia o la instrucción, mejor dicho, para sacar algo en pantalla. Y aquí tenemos el nombre de la variable. Pero esta variable no contiene datos, sino que contiene una estructura especial llamada array. Veremos a ver qué pasa. Nos vamos al navegador y actualizamos. Vemos que nos saca todos los datos del array. ¿Pero por qué nos saca todos los datos? Porque no hemos accedido a los datos en sí, sino hemos accedido a lo que es el array. Que el array no es más que todos los elementos por los que se compone. Entonces, para por ejemplo acceder al dato lunes, tenemos que escribir la posición que ocupa entre corchetes. Es decir, aquí ocupa la primera posición. Pues entonces ponemos entre corchetes 1. Salvamos y ahora actualizamos. Y fíjate, no ha salido lunes, sino ha salido el que está en la segunda posición dentro del array, que es martes. ¿Por qué? Porque en realidad esto es un índice, es decir, estos elementos del array están indexados. ¿A qué? Pues a un contador. Ese contador empieza por 0, entonces 0 estará vinculado a lunes, 1 estará vinculado a martes, 2 estará vinculado a miércoles y así sucesivamente. Veamos. Si ponemos 0, que hemos dicho que está vinculado al primer elemento, nos tiene que salir lunes, nos sale lunes. Si ponemos 2, por ejemplo, sería 0 para lunes, 1 para martes y 2 para miércoles. Tendría que salir, al poner de índice 2, el dato miércoles. Veamos si es verdad. Ahí está. Y es que un array se compone de los datos y de otra serie de datos que están asociados a cada uno de ellos. Por defecto es un índice, es decir, un conteo de 0 hasta donde sea el tamaño de la array. También podríamos poner incorporar datos al array si escribimos algo así. Día, semana. Esto así. Y ahora le asignamos un dato. No hay más días. Para decir que no existen más días. Ahora aquí el índice, si lo dejamos en blanco, automáticamente se le asignará a este dato el siguiente lugar. Es decir, que si tenemos aquí 7 datos y este es el 6, el último dato, este dato, al no ponerle en los corchetes ningún número, tomará el valor 7, porque va de 0. Lo podemos dejar en blanco o ponerlo, simplemente. Pues eso es todo en cuanto a los arrays.